variables relacionadas con maltrato o riesgo familiar, ¿no? Lo que serían las variables tradicionales que se encuentran en la literatura psicosocial, psicoevolutiva, relativa a presencia de maltrato en los padres, violencia de género en la familia, etcétera. Y por último, no quisimos olvidarnos de nosotros mismos. Somos sistémicos para evaluar a la familia, pero también somos sistémicos para evaluarnos a nosotros mismos. Y queríamos saber qué impacto tenía el perfil del que evalúa, qué impacto tenía el hecho de que el evaluador, el psicólogo, el trabajador social, el educador que llevaba a cabo el estudio, fuera padre o no lo fuera padre, fuera psicólogo, fuera trabajador social, llevara 1 año trabajando, llevara 5 años. Estos son el conjunto de preguntas que nos planteamos en este estudio. Para llevarlo a cabo, en cuanto a la metodología, muy rápidamente os comento, porque ya lo sabéis, que nos hemos hecho una tournée durante algo así como un mes, en la que hemos estado visitando las distintas provincias andaluzas, y a través de 10 cursos hemos formado a los profesionales de servicios sociales comunitarios, SIOS, CORE o como se llamen, equipo de tratamiento familiar y servicios de protección de menores en el uso y aplicación de la herramienta, de manera y modo que la aplicación práctica implicaba llevar a cabo la aplicación del instrumento a un par de familias. Esto nos lleva a que hemos visto a más de 300 profesionales del ámbito del trabajo social, psicología y educación. La muestra de la familia que nos habéis aportado es bastante amplia, es bastante potente. Estamos hablando de 770 familias y 1.518. Como en cada curso había unos 30 profesionales, multiplicados en 2 familias evaluadas por profesional, y nos ha permitido tener esta muestra. El perfil de la familia no voy a abundar mucho, porque son el típico que conocéis, que cada vez menos típico, porque los usuarios ya están cambiando de servicios sociales. Afortunadamente empiezan a ser más universales. Pero quienes fueron objeto de estudio en esta investigación fueron familias con niveles de estudios bajos, predominio de casados, aunque mucha monoparentalidad, 30-40%, un 50% con menos el salario mínimo interprofesional. Si ahora hiciéramos el estudio en el momento de crisis en el que nos encontramos, quizás estas cuantías podrían haber cambiado, con situaciones de precariedad laboral, y más del 50% de los casos llevaban más de 3 años siendo objeto de intervención por parte de los servicios sociales. Lo que utilizamos fue la escala de bienestar infantil, no la vamos a exponer mucho más aquí porque ya la conocéis, pero sintéticamente evalúa el grado en que se cubren necesidades psicológicas, sociales y educativas de los menores a través de única y exclusivamente 43 ítems, lo cual la hace económica. Existen instrumentos que son de bastante utilidad, pero si tiene un alto coste en tiempo de aplicación, ya sabéis lo que no tenemos: tiempo. Luego no usamos la herramienta. Tiene elementos básicos de los que aquí se han estado hablando en este foro, como es el reconocimiento del problema por parte de la familia, motivación de los padres para el cambio, colaboración con el tratamiento, aunque esto de colaboración tendríamos que pararnos mucho. Colaboración no es que los usuarios hagan lo que queremos que hagan, es que definamos objetivos conjuntamente en base a las necesidades de los niños. Y no solo se evalúa la familia, sino que también se evalúa las redes de apoyo familiares, vecinos, amigos de las que disponen esta familia, y nos evaluamos nosotros mismos, es decir, los recursos y servicios para atender a esta familia. ¿Dispone esta familia que tiene un menor con TDAH de un centro de salud donde se le atienda convenientemente el problema? ¿Existe una adaptación curricular para los menores que tienen necesidades educativas especiales? ¿Atendemos desde los servicios sociales a las familias en los tiempos que se requiere, o las tenemos en lista de espera? Y lo que nos aporta sería una puntuación total, que viene a describirnos como un coeficiente intelectual a la inteligencia, el grado en que se cubren globalmente las necesidades, un factor de cuidado parental, es decir, grado en que se cubren las necesidades materiales, todo relacionado con supervivencia, alimentación, vestido, higiene, etcétera, así como un factor de disposición parental, que hasta qué punto los padres estimulan o no a estos hijos, y finalmente el trato que reciben cada uno de los niños. Ya los conocéis, he pasado muy rápidamente por ello. Utilidad de la herramienta desde el punto de vista de quienes lo habéis aplicado y de uno mismo que lo está aplicando. En primer lugar, te describe los puntos fuertes y los puntos débiles de la familia, es decir, va más allá de lo que no funciona.
Hemos dicho muchas veces en las sesiones formativas que somos profesiones que estamos muy entrenadas en detectar lo que funciona. También les ha pasado un poco a los médicos, que son o están más sensibilizados a detectar la enfermedad que a detectar la salud. Igual que la salud es algo más que la ausencia de la enfermedad, el bienestar de los niños es algo más que la ausencia del maltrato o del riesgo. Entonces esta herramienta te facilita la identificación de lo que funciona y de lo que no funciona. Por otro lado, nos ha permitido medir, sobre todo para los que trabajan en los equipos de tratamiento familiar, donde os ponen unos plazos de 18 meses aproximadamente, ya sabéis cómo vais, si podéis o no podéis cumplirlo, la posibilidad de hacer mediciones pre-test y post-test, pre-tratamiento y post-tratamiento. Ayer lo decía una compañera de un ETF, era educadora de un ETF, que la herramienta nos ha permitido homogeneizar el lenguaje a los miembros de equipos pertenecientes a servicios de protección de menores, convivencia, reinserción, etcétera, ¿vale? Nos ha permitido utilizar un mismo lenguaje porque nos define qué está queriendo decir con hacinamiento, qué está queriendo decir con castigo físico. Permite tomar decisiones de cara a la planificación por cuánto podemos encontrar a partir de los resultados, cuáles son las áreas más deficitarias. Por ejemplo, la negligencia. Lo que nos encontramos que lo más frecuente, lo más habitual, no son los castigos físicos, no es el abuso, es la negligencia, esa forma de maltrato invisible o semi-invisible, en el que se requiere bastante más esfuerzo en evaluación y esfuerzo en intervención, porque ya sabéis los que nos cuesta intervenir con aquella familia que no quiere que intervengamos. Y por último, nos permite ubicar a la familia dentro de un continuo de riesgo. Esta sería la gráfica que vendría a describir la esencia y el espíritu de este estudio. Nosotros asumíamos que toda familia, las nuestras también, serían ubicables en un continuo de riesgo, desde familias que atienden adecuadamente a sus hijos, la escala de bienestar infantil sería una puntuación de 100, y familias que están en alto riesgo. ¿En alto riesgo de qué? Dentro de la conferencia de ayer, en alto riesgo de que el niño sea retirado de su familia. Familias que estarían o bien estarían en la comunidad, las familias de riesgos bajos asumíamos que estarían en los SIO, las de riesgo medio estarían en los servicios de convivencia y reinserción, de riesgo alto en los equipos de tratamiento familiar, y finalmente las familias en situación de desprotección, que serían atendidas en los servicios de protección de menores. Hacemos en el libro una descripción relativa a las diferencias que puede haber entre cada uno de estos servicios en términos de recursos humanos con los que cuentan, de niveles de intervención, de niveles de prevención, ¿vale? En el sentido de que a los servicios de convivencia y reinserción nos correspondería la prevención primaria y secundaria. ¿Qué pasa cuando un equipo no existe? Los servicios de convivencia y reinserción, ¿dónde se lleva a cabo la prevención primaria y secundaria? Yo lo dejo ahí. Y centrándonos ya en los resultados, pues hemos podido efectivamente comprobar cómo existen perfiles diferenciales en función de si la familia es atendida en uno u otro servicio. Es decir, que la familia atiende de manera diferencial las necesidades de sus hijos en función de dónde están ubicados el servicio donde se lleva a cabo la intervención. Habría sido muy preocupante que estas familias que están ubicadas en CORE, en ETF, en Servicio de Protección de Menores, hubieran obtenido las mismas puntuaciones. Porque entonces habría implicado que tendríamos un sistema de respuesta ante el riesgo y el maltrato que realmente no responde a la realidad. Afortunadamente, o yo me quedo muy tranquilo con eso, hemos encontrado con que existe un respaldo empírico que apoya las decisiones que los técnicos tomamos para que una familia esté en CORE, esté en ETF, o para tomar la difícil decisión de llevar a cabo el proceso de desamparo. Existen puntuaciones comunes a las familias. Pasando de 70 para abajo, ya estamos hablando de situaciones propias del desamparo. Hay fiabilidad entre los técnicos, pero eso no quiere decir que sea válido, como dijo Ocho Torena. Que nos pongamos contentos de que cada uno está donde está, no quiere decir que eso sea absolutamente así. Yo, como científico, y ya me conocéis, siempre voy a ser irreverente conmigo mismo. Entonces, yo creo que eso es importante, seguir planeando. ¿Está todo el mundo donde tiene que estar? Me parece que los datos los decís, pero claro, los dicen los mismos que tienen que valorar la familia. Tendría que ser, esto es una de las críticas que se puede hacer esto, tendría que ser un evaluador externo, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay cierta coherencia y tranquilización a los profesionales, y que yo creo que es bastante coherente en sentido común, ¿no? Que muchas veces lo tedioso de la investigación
es que tenemos que llegar a cosas de sentido común, pero hay que demostrarlas, claro. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso la investigación es tan lenta, ¿no? Vas de un paso a otro paso y por eso muchas veces la gente se cansa, ¿no? Porque realmente hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y no podemos decir más que lo que dicen los datos, que muchas veces los datos dicen lo que se pueda interpretar. Ayer cuando decía Ocho Torena que es un consenso y que había mucho disenso, yo decía, pero sí, lo bueno es que haya disenso, si realmente, ¿quién ha dicho que todo el mundo tiene que pensar igual? Habrá que votar, pero realmente cada uno ve las cosas desde su punto de vista, ¿no? Entonces eso no es un pecado, sino una suerte. Cuando dejemos de ser sujetos, dejaremos de ser subjetivos. Bueno, la segunda de la hipótesis, lo que queríamos era conocer cómo influía en el bienestar de los niños las características de la familia. Llámese características sociodemográficas, nivel de estudio, estado civil, nivel de ingresos, etcétera, o bien las variables de riesgo familiar. Hemos encontrado cómo efectivamente en los niveles educativos de los padres esto es algo que era esperable o entra dentro de lo que, como decía Miguel, el sentido común, que no siempre se cumple porque es menos común de los sentidos. Los padres con niveles educativos inferiores a la hora de aplicar la escala de bienestar infantil tienen mayores niveles de riesgo, menores niveles de bienestar infantil. Asimismo ocurre cuando comparamos padres con niveles de ingreso bajos con padres de nivel de ingreso más alto, ¿no? Lo cual te señala que la situación económica no es ajena al bienestar infantil. La situación de precariedad laboral también, en concreto lo relativo a la precariedad laboral, influye negativamente en cómo se cubre las necesidades de los críos. La inestabilidad en las parejas, todo cambio está afectando a los niños. Y finalmente hemos encontrado cómo la antigüedad de los casos, aquellos casos de más de 5 años de intervención, tienen puntuaciones inferiores. Lo cual no quiere decir que cuanto más intervengamos tan peor, sino que en estos grupos encontramos con estas familias cronificadas donde no estamos viendo la forma de que mejore la situación o viendo la forma de que aumente los niveles de bienestar infantil. Bueno, tampoco sabemos de qué punto de cronicidad partieron. La investigación no contesta eso. Decimos que está más crónico en nuestra escala, pero no sabemos si con el tiempo o con las intervenciones de 3 años de cronicidad en los servicios sociales han mejorado. Esto viene a colación de que cuando presentamos el libro, uno de los titulares que salió en la prensa es en la familia que se lleva mucho tiempo atendida por servicios sociales acaban peor. La prensa hay que tener cuidado. La estadística tiene sus peligros. Realmente no sabemos vender o poner en valor el trabajo que hacemos con los medios de comunicación. Bueno, comentamos que con otro de los temas que queríamos conocer qué impacto tenía la presencia de variables tradicionales de riesgo familiar en el bienestar infantil, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que las familias cuyos padres han sido objeto de malos tratos en su infancia, ya sabéis esto de la transmisión intergeneracional de la violencia, obtienen peores puntuaciones, así como que las familias que consumen drogas tienen peores puntuaciones en cuidado parental, es decir, en la satisfacción de las necesidades más materiales. Así como la presencia de problemas psicológicos de los padres, que fundamental es que se trabaje los problemas psicológicos de los padres, y la presencia de conducta violenta en los padres. También nos planteamos qué influencia tenía las variables del evaluador. Aquí evaluamos al evaluador. Y hemos visto variables relacionadas con el sexo del profesional que evalúa, la profesión, los años de experiencia. Hemos encontrado cómo existe una diferencia en función de si quien evalúa es educador social, trabajador social o psicólogo. Voy terminando. Sí. Los educadores soy un poquito más rigurosos a la hora de evaluar a las familias en comparación con los trabajadores sociales. Bueno, Víctor, no son más rigurosos, tienen el deseo de un cambio social más grande y son más exigentes consigo mismos. Puede ser. Porque se puede admitir son las 3 profesiones imposibles que decía Freud: filósofo, psicoanalista o educador. Se sufre mucho porque nunca se termina de desear un cambio mayor para las personas. El que tenemos que hacer una tarea más concreta lo tenemos más fácil. Bueno, no sé, tenemos que terminar. Vamos terminando. Los años de experiencia y la edad del evaluador también influye. Los evaluadores más jóvenes y con menos años de experiencia son más rigurosos evaluando a las familias. Después te vas acostumbrando, como decían ayer. El género no influye. El estado de el ser padre o no ser padre, creíamos que sí, no ha influido en el bienestar
los hijos. Y un aspecto que también es importante señala que los profesionales más jóvenes evalúan más rigurosamente que los profesionales con más edad. Moraleja, hacer evaluaciones interdisciplinares y entre los compañeros puede compensar la influencia de las características del